Hoy seguimos pintando Wizard. Hoy toca el mago amarillo, que es para todos efectos prácticos un ladrón ilusionista, diría yo. Bueno, y flota con un pelmazo. Veamos cómo nos va. Será un pelmazo, pero es interesante esta mini. Flota gracias a la capa y tiene un grabado super cool en la espalda. Partí pintando la capucha amarillo de Artel. Es terrible lo poco que cubría. Las botas y los guantes los pinté terracota de Vallejo Game Color. Los pedazos de armadura los pinté con Polished Silver de Reaper Master Series. Históricamente he tenido muchos problemas con este color. Yo creo que es porque lleva de años guardado y no lo he batido bien o tal vez se echó a perder, pero en general he escuchado buenas cosas a pesar de lo mala que la encuentro. Si bien hay poca piel visible, la pinté con Flat Fletch de Vallejo Model Color. Aproveché de repasar la capucha y después voy a buscar la pintura para pintar los pantalones. Los pantalones los pintamos gris frío de Vallejo Game Color. Por alguna razón esta pintura se ve café cuando está en la paleta, pero es un gris súper interesante. Después de mejorar la cobertura y corregir los errores, me moví a pintar las amarras de las botas y de los guantes usando el mismo gris frío. Finalmente hice un lavado sepia sobre la capa a ver si las lágrimas de unicornio la arreglaban. No se ve para nada bien, pero al menos los colores tienen algo de coherencia entre ellos. Uff. Se siente que está quedando harto peor de lo que realmente está quedando. Pero bueno, me ha costado muchísimo que el amarillo agarre. Tal vez la debería haber imprimado blanco en vez de negro. Eso me hubiera ayudado bastante. Y además la cara está súper feliz. Entonces entre eso y la cara, además que estoy usando un color nuevo que no había pasado, me quedó medio grueso, pero en general no está quedando tan mal. Le tuve que hacer como 4 o 5 capas a la capucha. Y al final, como para ordenarla un poco, la bañé, porque si no iba a perder el color del relieve de la espalda. Entonces, ahora vamos a seguir con highlights y shadows, y en una de esas lo bañamos de nuevo, pero no creo. Pero veamos si se arregla. Para aumentar la cobertura me cambié de marca de pintura y me moví a usar Reaper Master Series Marigold Yellow. Tratando de salvar la capa, agregué Lemon Yellow y otra pasada con el amarillo de Artel. Para generar algo de detalle en la armadura uso oro de Model Color y también lo uso para resaltar el símbolo de la espalda. Finalmente corrijo los detalles que van quedando y hago otro lavado sepia para tratar de dar algo de profundidad a la miniatura, pero no creo que haya sido muy efectivo. Creo que igual logramos salvar la miniatura de la muerte, los colores están relativamente parejos, el símbolo se nota y no hay nada que se vea demasiado desastroso. Fue fome pintar esta miniatura. El
amarillo es difícil de usar, el Polished Silver era difícil de usar, la cara estaba complicada, entonces solo pintar la capucha, que literalmente era la parte fácil, acabó toda mi paciencia, pero bueno, no quedó tan terrible. El detalle de la espalda quedó bonito y bueno, está amarillo y parece un hechicero. Y me hace un ilusionista, ¿qué me importa si quedó bien o no? Pero bueno, nos queda el Lich y el Utility Mage, así que terminemos este juego.